Oigan, y justamente en estos días, en estas fechas, se menciona mucho la frase y hablan de Miguel Hidalgo, el padre de la patria. Sí, tienen mucha razón, desde luego Miguel Hidalgo, pieza fundamental de todo este movimiento, pero también vamos a hablar y vamos a ampliar este concepto gracias precisamente a la propuesta de Pedro J. Fernández, y lo hace con este libro acerca de la vida de Agustín de Iturbide y que le ha llamado justamente el otro padre de la patria. Mi querido Pedro, bienvenido, querido amigo. Muchas gracias. Qué bonito. O sea, nosotros sabemos que has presentado una gran variedad de libros, la trajiste una vez aquí con Ceci, acerca de muchos personajes de la historia de México. Y bueno, un personaje sin duda alguna que tiene que ver con este movimiento independiente fue Agustín de Iturbide. Y lo has llamado, tú lo has llamado el otro padre de la patria. Me encanta. Sí. Amigo, bienvenido. Gracias, van a arder las redes. De eso se trata. De eso se Bueno, trata. causar polémica. Todos pues decimos que el padre de la patria, pues Miguel Hidalgo, pero Sí. pieza fundamental fue Iturbide. ¿Por qué? Porque él justamente termina la independencia. Hay tres figuras importantes. Hidalgo, que inicia, Morelos, que es quien fundamenta toda la ideología y por primera vez dice vamos a ser un país independiente, y luego Iturbide llega y negocia la independencia con Juan de Donojú y la logra. Pero además la logra con una frase maravillosa porque sale al balcón de Palacio Nacional y dice, ya conocen el modo de ser libres, a ustedes les corresponde el modo de ser felices. ¿Y cómo era él? Porque ya saben que pues hemos conversado ya contigo antes y nos has contado esa otra visión, esa otra parte que muestras de estos personajes tan importantes para México. ¿Cómo lo describirías a Iturbide? Atrevido, era muy inteligente, logra ser un militar muy capaz, uno de los militares más capaces, el único que logra derrotar justamente a Morelos. Y lo vemos crecer a lo largo de 11 años de la guerra, porque cuando hablamos de la independencia, que son 11 años de guerra, generalmente los personajes están 2, 3 años, Hidalgo no llega ni al año, o sea, son personajes que están muy poco tiempo en la guerra, pero Iturbide está desde el inicio hasta el final. Primero es realista y luego ya se cambia de bando y negocia la independencia. Sí, porque hablamos del 16 de septiembre y toda la gente dice es el día de la independencia. No, Sí. fue el inicio de la independencia inicio. que duró 11 años. ¿Y cuál fue el momento más culmen de este momento histórico? Pues yo creo que cuando termina justamente el 27 de septiembre, que entran todos los realistas y todos los insurgentes por la calle que hoy es Madero y se hace una gran fiesta nacional que los historiadores dicen que es el día más feliz de la historia de México. Debe de ser. Qué Oye, bello. y como siempre en tus libros narras la vida de estos personajes, pero visto ya como Sí. desde una perspectiva mucho más humana, cotidiana, igual que podemos encontrar aquí en este de Iturbide. Bueno, en la parte cotidiana, pues esta relación que tenía con sus padres, toda su historia de amor con Ana María, que al final, siempre que me preguntan si se querían mucho, yo digo, pues el señor tuvo casi 11 hijos, entonces ella vivió embarazada casi toda la guerra de independencia. Sí. Un hijo por año de la... Oye, Pedro, y una pregunta. ¿Cómo fue su transición desde él como persona para cambiarse de los realistas a los independentistas? Pues fue época de mucha madurez porque primero le quitan o sea, lo acusan de corrupción porque era pues para hacer la guerra, le decían, estoy haciendo la guerra como a mí me hacen la guerra, entonces salía un poco de las tácticas tradicionales, lo acusan de ser muy cruel y de corrupción, lo llevan a juicio, al final no pasa nada y se va a su hacienda y tiene unos momentos de mucha reflexión y está leyendo todo lo que surge alrededor de la independencia y decide cambiarse de bando y es cuando escribe el plan de independencia de la América Septentrional que conocemos como el Plan de Iguala, que es lo con el que convence a todos de que se necesita la independencia. Tú haces una investigación de siempre todos los personajes históricos a profundidad. ¿Qué es lo que te llamó la atención para escribir sobre él?
Pues simplemente entender quién era este hombre que logra la independencia donde antes no se pudo. Tuvimos una guerra de independencia muy larga, a diferencia de otros países, entonces cómo la logra, la negocia y finalmente cómo se convierte también en el primer gobernante del México independiente, su primer emperador. Esa parte te quería preguntar, porque es muy controversial en realidad, qué es lo que pasó después de que se consigue la independencia de México, porque él entonces intenta instalar algo así como una monarquía, vamos a decir, y entonces ahí... Claro, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú desde el lado, desde sus pensamientos, sus emociones? ¿De dónde salió ese deseo? Pues es muy raro porque al final cuando él hace el plan dice, vamos a convertirnos en un imperio. Venimos de algo parecido, éramos pues un reino también y queremos, es la única forma de gobierno que conocemos, vamos a hacer algo parecido. Y la verdad es que no engaña a nadie, así de tanto los documentos, vamos a hacer un imperio. Y cuando nadie quiere tomar el cargo, pues van y le piden a Iturbide que tome el poder. Y con un país quebrado, pues no puede gobernar. O sea, el primer imperio mexicano no llega ni al año, pero nos deja la bandera, nos deja el escudo, el primer himno nacional. Oye, entonces, y hablas se ve aquí, interesante. Pedro, que dice, incluye escenas extendidas y diálogos de un epílogo del manuscrito original que se encontraba perdido. Pues, ¿qué encontraste? Ándale, ahora sí que de arqueólogo y todo, ¿eh? No, ¿Dónde andaba bueno. ese manuscrito? No, lo que pasa es que antes había otra edición y se editó, se quitaron varias partes para poder hacerlo más corto. ¿Quién es el traje original que usó? No. Entonces cuando se editó esta nueva versión. Esta nueva versión, O sea, rescaté cosas del manuscrito. Sí, porque se entiende de un manuscrito por ahí perdido que había. No, mi manuscrito. Era el tuyo. Sí. Claro, porque... Y el epílogo cuenta lo que pasa con su cuerpo una vez que lo fusilan, porque también los cuerpos de los personajes históricos son otra historia bastante Oye, pero curiosa. ¿cómo que lo fusilan? Esa parte también es muy fuerte en la historia mexicana, ¿verdad? Sí, lo acusan de traidor, porque él renuncia al imperio, se exilia en Europa se entera que hay un plan de reconquista, regresa a avisar y entonces... Regresa a avisar. Hombre. Lo arrestan como traidor porque no le habían avisado que si regresaba lo iban a fusilar como traidor y pues lo fusilan en Padilla. Y eso que él vino a decir, señores, pero ahí vienen otra vez los Ahí españoles. vienen, y Sí, lo- que no le eventualmente sí llegaron. No, bueno, hoy día, gracias a Dios, tenemos otros medios para avisar estas cosas, Ahí ya está sea el por internet. llamada de WhatsApp, Claro. aunque sea, ¿no? Y este Imagínate esa libro, época. entonces la gente que obtenga este libro, ¿qué es lo que va a descubrir que nadie de los mexicanos sabíamos, nadie de las personas sabíamos? Pues la lucha de Iturbide, su relación con Hidalgo, con Morelos, porque Hidalgo y Iturbide eran parientes, cómo se negocia la independencia de México y finalmente la parte del primer imperio mexicano que yo creo que no nos le enseñan en la escuela y está muy perdiente. Ese oye, primer imperio. Y la historia de amor. La historia de También amor. lo tienes También, para entretenernos entre un poquito Iturbide con esa y parte. los dos emperadores, claro. ¿Y qué pasa con esa historia de amor? ¿Tiene final feliz? Pues no, porque lo 11 fusilan. Lo fusilan, pero digo, al menos en lo que vivieron juntos. estuvo Sí, bien. 11 hijos. Entonces, 11 imagínate hijos. nada más. Sí, ¿Qué bueno, y número? la- Además, ya le preguntamos a la güerita más adelante qué onda con los 11 hijos. No, y bueno, y la relación entre Iturbide y la güera Rodríguez que también También ahí hubo... es otra historia. otra güera, ¿eh? Pero Fue no la me güera vas a de hablar las de las estrellas, estrellas, ¿no? ¿Qué pasó con la güera? Pues la van a leer en el libro, pero era Oh, un no, sí, personaje no les muy va a famoso en ese spoilear. momento. Pequeño, casi Poquito, chiquitito. dinos, ¿qué pasó con la Pues ayudó a Iturbide con una conspiración para lograr la independencia. Ándale. Oigan, y es que es verdad, en muchos países y en estos tiempos de independencia, pues había muchas mujeres que también estaban de informantes, que también aportaban, muchas mujeres ricas que aportaban riquezas y joyas para conseguir las independencias de los diferentes países de Latinoamérica y no son reconocidas. Qué bonito que nos traes con tu libro este reconocimiento también. Muchas gracias. ¿Dónde lo podemos encontrar? Que pues- es muy importante leerlo en esta fecha y saber y conocer más de nuestro país, de nuestra historia. Sí, a mí me encanta que lo lean en septiembre porque además tiene la relación con los chiles en nogada. Pues, está en todas las librerías y está en formato digital, en audiolibro, entonces como quieran acercarse a Iturbide, les va a encantar. Oye, hasta lo dividiste en dos partes, ¿no? En tres Aquí- partes. Sí, bueno, sí, aquí segunda parte, independencia. Aquí Independencia. hasta la segunda parte es donde empiezas ahí. Cuando empieza, o sea, tenemos una historia previa al inicio de la independencia. Sí, la con historia Iturbide. antes de la independencia son los últimos años de la Nueva España, la segunda parte es la independencia, La independencia de México, y luego cuando la se tercera concreta. parte es el imperio. Es ya cuando el imperio, cuando intenta hacer el imperio que dicen, bueno, está bien, si nadie va a gobernar, ok, está bien, Oye, voy yo. yo. Qué importante es conocer toda esta historia
historia, todo lo que sucedió. Y si a usted, por ejemplo, ay no, es que a mí los libros de historia me aburren, en el cole no me gustaba, no quiero saber nada, estos libros sí le van a encantar, porque desde donde los cuenta Pedro, entonces es muy entretenido y más bien le da vida a algo que ya pasó hace tanto tiempo. Sí, y sobre todo de las conspiraciones que no nos enseñan Esa en parte. la escuela, que está, es lo interesante. Ah, mira, lo Y es que titulaste. además conocer esas conspiraciones sirve mucho para entender también la política actual, porque muchas cosas se sí. dicen, pero otras no. Y lo No se titulaste dicen. Dragón, Militar, Emperador y Héroe Olvidado. Sí, el dragón de hierro. Hablas también de todo Me cómo llamaban. se fue forjando, formando, fraguando la historia de nuestra independencia de con Miguel Hidalgo, todo, o Sí. solamente te enfocas a la historia de Iturbide. No, o sea, hablo de la independencia, pero es Iturbide quien lo está contando. Pero exacto, pero ese es el es punto. como él lo Acuérdense está- que Ah, en es los verdad libros que de lo vive. lo narra cuenta. en primera Exacto, en persona. primera persona. Aquí lo pueden ver. Entonces es desde el punto de vista totalmente de Iturbide. De Iturbide. No puede ser así como que, a ver, pero él lo está viendo así. En algún momento fue el malo de la película. Entonces no puede ser así como que el malo nos está viendo a nosotros como Sí. los malos. No, porque en su momento él no era el malo, es el malo ahorita. Entonces, Sí, sí. como cuando lo está contando, está en el exilio, se lo está contando a su hijo y él quiere de una forma defenderse de todo. Estas calumnias que empiezan al final de su vida. Tú personalmente, ¿cómo ves a Iturbide? Como, bueno, sí, como esta persona sí estaba buscando ese bien para el país independiente o Sí. estaba del lado español. No, es que... no, pero es que es raro porque muchos americanos se sentían españoles porque tenían un rey español, entonces Sí. querían lo mejor para América sin que afectara a España. Exacto. Ah, ok, bueno, amigo, desde su punto qué de delicia, vista, de ¿no? La verdad. historia tiene Busquen, dos partes. busquen este libro en cualquiera de los formatos, de verdad lo van a disfrutar mucho y más con este ambiente mexicano que tenemos en el mes de la patria. Y todos Gracias, sus mi querido libros Pedro. Muchísimas de Pedro gracias. Fernández que son Todos están maravillosos. buenísimos. Claro que sí. Yo estoy Vámonos asustadísima. a un corte. ¡Viva México! Y regresamos.